Grabando. Gracias. Gracias. Con Miguel lo Con Miguel lo conocemos conocemos hace más de 20 años. años. No nos No nos conocemos conocemos en persona, solamente nos solamente nos conocemos por este conocemos por este medio. medio. Me voy a Me extender un voy a extender un poquito en poquito en cómo nos cómo nos conocimos con conocimos Miguel. con Miguel Para para internet, internet, obviamente, cuando obviamente, Google cuando Google tenía, creo, era su era cuarto su o quinto cuarto o año de quinto año de operaciones. operaciones. Yo estaba Yo todavía en estaba todavía en Venezuela, Venezuela, no estaba en no Estados estaba en Unidos Estados Unidos todavía. todavía. Y Y Miguel, que Miguel, por que cierto por tiene una cierto tiene una historia historia bien bien interesante, bien bonita. bonita. Ustedes Ustedes buscan la buscan historia la de historia Miguel, de que Miguel, que está está con otros con socios otros que él socios que empezó él en empezó en México, México, emprendimientos emprendimientos similares similares al que al que empezamos empezamos muchos, muchos no, algunas algunas personas en personas en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, ¿no? Y Miguel Y fue Miguel uno fue de uno esos de esos pioneros pioneros que que empezó en la empezó en la tecnología, tecnología, y y la tecnología tecnología en nuestra en nuestra profesión no profesión era no tan era tan común. común. Y Y bueno, bueno, en su área de en su área de especialización, Miguel, especialización, Miguel, en en impuestos, en la impuestos parte en la parte fiscal, fiscal, siempre siempre desde desde hace que ya nos conocimos, y con la asociación Anafinet. Miguel puede quizá contar un poquito la historia más detallada. Y ha sido una bonita amistad, la verdad, que hemos tenido desde entonces. Está ahora con Rescontable. Miguel tiene sus propios emprendimientos y compartimos de verdad de la mejor manera muchos ideales. Tenemos mucho por hacer. Creo que hay muchos retos por delante, y estos conversatorios de los lunes es para compartir conocimientos, amigos. Creo que los que hemos llevado hasta el momento, estoy seguro que más de uno les ha sido de provecho profesional. Se han enterado algunas cosas que probablemente no sabían, otras quizás las han confirmado. O sea, en el día de hoy, a pesar de todas las diferencias que pudieran a veces pensar ustedes de sus países localmente, que hay entre uno u otro país a nivel contable, a nivel fiscal, tributario, a nivel de diferentes áreas laboral, nos parecemos mucho. Quizá la terminología cambia. Y bueno, te doy la bienvenida. Tú sabes que tenemos una amistad de largos años, no nos conocimos ayer. Y bueno, adelante, Miguel. Muchas gracias por estar en el día de hoy, y no va a ser seguro la última, porque como tú bien lo sabes, puedes hablar 3 horas o más horas de impuestos de México. Y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias Fernando, y desde luego que pues vamos a seguir impulsando muchas cuestiones alrededor de Red Contable, y desde luego pues una va a ser precisamente los tributos, y la idea de esta sesión, independientemente de que quiero mostrarles como la columna vertebral de lo que es la tributación del impuesto más importante que prácticamente manejan todos los países en el mundo, independientemente con el nombre que le llamemos, que generalmente va a lo que llamamos o conocemos como impuesto a las ganancias en prácticamente todo el mundo, en todos los países, y mostrarles cómo está esa estructura en México. Ahorita se los voy a mostrar de manera general, voy a aterrizar sobre todo en personas físicas, y de ahí les voy a mostrar de manera pues ya práctica, real, cómo se están presentando las declaraciones aquí en México. Y esto lo hago con el afán de que también de todos los que estamos aquí, de los diversos países, intercambiemos cómo está la estructura en su país, démonos cuenta que es muy similar como tal, y que seguramente de aquí van a salir interesantes ideas también para compartir lo que está pasando en materia de tributación en sus propios países, que generalmente es lo que conocemos como el famoso derecho comparado, ¿no? Porque al fin de cuentas los tributos están en leyes, y precisamente, aunque originalmente soy contador público, realmente ya a últimos años pues me he enfocado más a la parte legal, ya como licenciado en Derecho, porque tristemente, y ahí corríjanme ustedes si no pasa igual en sus países, como contadores públicos nos enseñan a cómo sacar los números para determinar los impuestos. Sin embargo, no nos enseñan el por qué lo hacemos de esa manera como tal. Es decir, realmente no analizamos que esas disposiciones vienen de leyes que pueden en su momento hasta tildarse de ser violatorias de muchas cuestiones en materia de legalidad e incluso de la misma Constitución como tal. Pero bueno, eso puede ser otro tema que en su momento podamos ir
ir comentando, ¿no? Este tema es amplísimo, lo que quiero es darles un panorama general de lo que sería el impuesto más importante y cualquier cosa, por favor, ya sea que en el chat escriban algo o bien si alguno quiere tomar la palabra y retroalimentar con toda confianza por ahí nos comenta y bueno, le damos los micrófonos en todo caso, ¿sale? Bien, como siempre tenemos esta declaración de propiedad intelectual que bueno, creo que la mayoría ya lo conoce, meramente es algo ahí en materia informativa, pero bueno, ahí lo damos a conocer. Reglas del juego, como siempre, tener esto de participar en cualquier momento, hacer preguntas, compartir el conocimiento es precisamente parte de las funciones de este tipo de sesiones. Usemos micrófono, cámara, si es que la tenemos ahí a la mano. Siempre, ante todo, respeto a todos nosotros, a ustedes y viceversa. Y pues este ambiente que hemos creado en Red Contable de colaboración y apoyo comunitario, yo los invito a que utilicen las diversas opciones y herramientas que tenemos en el portal de Red Contable. Creo que estamos desaprovechando muchas de las herramientas que tiene el portal, que desde luego creo que también nos falta darle un poquito más de realce a todas las áreas y grupos y conversaciones que se pueden dar dentro del portal de redcontable.com. ¿Vale? Bien, este es de manera general el índice que pretendo abordar, una introducción general a los impuestos, la estructura. Perdón, Miguel, ¿Sí? comparte pantalla. Se volvió no lo estoy compartiendo. No, se está viendo, Marily. Oh, sí, y entonces, porque yo no. Ok, perdón, entonces, perdón. Andas Perfecto, en gracias. Andas en otra pantalla. Ok, bien. La estructura de la ley del impuesto sobre renta, que reitero, este es el impuesto pues base prácticamente en todo el mundo. A veces cambia de nombre dependiendo del país o muchos lo ubicamos como impuesto a las ganancias, ¿no? Las declaraciones que al día de hoy en México prácticamente todas las declaraciones ya son electrónicas a través de un portal web. El papel ya lo abandonamos prácticamente desde el año 2000. Desde el año 2000 abandonamos todo lo que era declaraciones en papel. Y bueno, ahora con todas las cuestiones de facturación electrónica, muchas de estas declaraciones ya son precargadas. Y lo único que tenemos que hacer es validar que la información que esté ahí sea la correcta, ¿no? Y bueno, y cerremos con comentarios, preguntas, e igual ustedes alguna cuestión que les haya llamado la atención de todo lo que a continuación voy a estar comentando. Sé que también aquí hay colegas mexicanos que seguramente ya todo esto lo tienen más que dominado, pero pues también si encuentran alguna oportunidad de comentar algún punto que quieran externarle a los compañeros de otros países, pues bienvenido para retroalimentarnos entre todos. Bien, me voy a abocar sobre todo a lo que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Esta ley que existe, reitero, prácticamente en todos los países del mundo, que se trata de pagar un impuesto a nuestras autoridades sobre nuestras utilidades, sobre nuestras ganancias, aunque sabemos que hay algunos títulos, capítulos que realmente no van sobre la ganancia, sino prácticamente van sobre el ingreso bruto. Y ahorita voy a comentar algo de manera general. Aquí estamos viendo la estructura de la ley en nuestro país. Esta ley es federal, aplica para todo el país, México. No tenemos como tal un impuesto estatal que vaya sobre las ganancias, es únicamente federal. Hay otros impuestos estatales que, bueno, ya pudiéramos hablarlo en otro momento. Tenemos un título primero que habla de disposiciones generales. Este título aplica tanto para personas morales o jurídicas, como se le llama también en otros países, y también aplica para personas físicas o personas naturales, como se les denomina en otros países, ¿no? Así que ahí vamos a encontrar varias reglas de aplicación general. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar las cuestiones de cómo venir a acreditar el impuesto sobre la renta que se esté pagando en otros países. México tiene esta posición que se repite igual de lo que le llamamos la imposición mundial o renta mundial. ¿Qué significa esto?
Significa que como mexicano, si llego a abrir un negocio en algún otro país del mundo, tengo que venir a pagar impuestos también aquí a México por esos ingresos que yo tenga en otra parte del mundo. Eso es lo que generalmente conocemos como la famosa renta mundial, ¿no? Desde luego sabemos que hay los tratados de doble tributación, que por cierto es un tema que también voy a agendar aquí con Red Contable para hablar del modelo de la OCDE en materia de doble tributación, que creo que también es un tema bastante interesante, porque ese modelo pues se replica exactamente igual prácticamente en todos los tratados que tenemos al día de hoy, ¿no? Tenemos un título segundo, que es el de las personas morales. Las personas morales al día de hoy en México pagan un impuesto sobre la ganancia, sobre la utilidad del 30%. Desde luego que hay reglas en materia de las deducciones que también puede darnos para otra interesante plática. Hay un título tercero que se llama de las personas morales con fines no lucrativos. Este tipo de entidades va enfocado precisamente a cuestiones, como bien lo dice el título, no lucrativas. Son agrupaciones que no buscan un fin económico, sino que buscan en todo caso ser recaudadoras o bien donatarias autorizadas, les llamamos por acá, agrupaciones que tratan de hacer cuestiones de filantropía, de apoyo a sectores económicos bajos y ese tipo de cuestiones. No pagan mientras se respete ese fin de que su ingreso se destine a fines no lucrativos como tal, no van a pagar un impuesto sobre la renta, ¿no? Desde luego que en los últimos años han ido cerrando cada vez más este título porque tristemente se abusó de ella, ¿no? Muchos se vieron ayer cómo me acomodo acá en este título tercero y no pago ICR y pues bueno, ya por ahí nuestras autoridades ya se dieron cuenta que fue por ahí mal usado. Tenemos un título cuarto, que es el que ahorita me voy a enfocar más. Este es el de las personas físicas. Tenemos varios capitulados de formas de tributación dependiendo del ingreso que tenga la persona física. Tenemos un título quinto, que es de los residentes en el extranjero. Se refiere a aquellas personas que, no siendo residentes en México, obtienen ingresos porque ahí están generando o la fuente de riqueza se está generando aquí en México como tal y sobre todo habla de retenciones de impuestos que tenemos que hacerle a los extranjeros como tal. Ahí es donde tenemos que hacer uso generalmente de los tratados de doble tributación, que es cuando nos encontramos en el supuesto en donde como mexicano tengo que pagar a un extranjero, analizar cuánto le tengo que retener del impuesto sobre la renta y ver qué dicen los tratados entre México y ese otro país. Que reitero, este también puede ser un tema interesante que dialogar. El título sexto, los regímenes fiscales preferentes o bien jurisdicciones de baja imposición fiscal, en donde prácticamente se trata de que si tú tienes, como mexicano, tienes operaciones en un país que se considere régimen fiscal preferente, tendré que venir a pagar el impuesto por la diferencia entre lo que estoy pagando en ese país y lo que debo de pagar aquí en México. Para ser simples, digamos que están en un país que se considera refipre, que estoy pagando una tasa del impuesto del 10% y en México tenemos la del 30%, ¿no? Bueno, hay un diferencial del 20% que prácticamente tendría yo que venir a pagar aquí en México, ¿no? Así de manera muy simple. Desde luego que hay situaciones interesantes en donde puedo evitarme esa situación. Y tenemos un título séptimo en materia de estímulos fiscales. Estímulos fiscales que van enfocados a tratar de impulsar cierto sector, por ejemplo, si apoyas a la cinematografía, es decir, si yo doy recursos a cuestiones cinematográficas, de teatro y cosas de ese tipo, deporte, también tenemos uno por ahí, puedo venir a aplicar esa deducción yo como empresa por haber apoyado a ese sector. Tenemos apoyos
a sectores de adultos mayores, a incapacitados y otro tipo de estímulos que por ahí nos contempla la ley como tal. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Me gustaría que me dijeran, en sus países, ¿están más